más debían. Entonces se sentían oprimidos. Querían un líder que los sacara de la libertad, de esas cosas que en aquel entonces había. Pero si nos damos cuenta hoy en día, si nos damos cuenta en la vida secular, antes de conocer a Jesús, también nosotros estábamos esclavos. Porque la palabra de Dios nos enseña que éramos esclavos del pecado. Pero también la palabra de Dios me enseña que es Cristo Jesús quien nos limpia de todo pecado. Entonces, amigo, hermano que me escuchas, es Jesús quien te puede restaurar. Es Jesús quien te puede dar una vida nueva. Y nosotros vemos ahí cómo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Ahora, si vemos el capítulo 7 de 18, 7:18 de Juan, dice, el que habla su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí el Señor Jesús se está revelando. Dice, el que habla su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Él se está dando a conocer como el Hijo de Dios, como el que ha venido verdadero. Dice, y no hay injusticia en él. Entonces nos damos cuenta que Jesús es la verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Pero aquí nos da que Él es la verdad. También nos enseña, es precisamente Jesús el que nos enseña que hay un enemigo que es mentiroso. Y cuando nosotros vamos al capítulo de Juan y nos damos cuenta ahí lo que dice de el diablo, dice, Él es mentiroso y no hay verdad en Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, podemos entender que muchas veces el diablo opera ya aquí en la tierra y nos hace que no nos pongamos en el camino correcto. Si nosotros vemos en Juan, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es el diablo el que te enseña y que te guía erróneamente. Es el diablo el que no quiere que tú estés en el camino. Es el diablo el que vino y se puso aquí para decir, yo soy el mero mero. Pero la verdad es que no. Él es el padre de mentira. Entonces Jesús se pone como Él es la verdad. Y si nosotros damos cuenta, vemos ahí cómo dice, cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero también vemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, volviendo a Juan 1:29, nos damos cuenta que fue también Juan el Bautista el que testificó de Jesús. Y si nos damos cuenta, fíjense lo que dice. Juan 1:29. Perdón. Cuando hablamos del 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquí el de que yo dije, después de mí viene un varón en el cual es antes que mí, porque era el primero que yo, y yo no le conocía. Vemos también cómo Juan el Bautista no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía en él, hablando de Jesucristo en el bautismo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan da testimonio en el 34 y dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista nos enseña que Él es el verdadero, no es el otro. Él es el verdadero, Él es el verdadero camino, Él es la verdadera vida. Entonces, viendo estas cosas, nos damos cuenta que es Jesucristo quien quiere venir a tu vida y quiere transformarte, quiere hacerte una nueva criatura, porque Él es la verdad. Él es el único que podemos decir legítimo. Muchos han dicho por ahí, ¿cuál es la verdad? Muchos han dicho por ahí, ¿cuál es el camino? Pero es Jesús quien se para y le dice al mundo entero, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nos damos cuenta, es Jesucristo el que vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué creer otras cosas? ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no recibirle?
si Él es el único que nos puede llevar al Padre? Y viendo estas cosas, hermano, yo me pongo a ver cómo Tomás dice, Señor, sabemos a dónde vas, no sabemos a dónde vas. Pero dice Jesús, dice, yo soy el camino. Entonces dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cosas que el hombre no entendía en aquel entonces. Cuando Jesús se muestra de esta manera, nos damos cuenta que es Jesucristo quien nos quiere que lleguemos a Él. Es Jesucristo quien quiere que nosotros le busquemos. Así como el mendigo estaba a un lado del camino, así puedes estar tú hoy en esta noche. Pero puedes llegar al camino correcto. El mendigo estaba a un lado del camino. Hoy puedes tú estar en el camino. Jesús puede sanarte, puede restaurarte, puede darte la vida eterna en esta noche si tú le recibes. ¿Entiendes? Entonces cuando vemos el camino, la verdad, ahora vamos a ver la vida. Jesús nos enseña a través de la palabra tres cosas bien importantes. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en una de las partes del capítulo 11, versículo 25, dijo Él, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cosas que no entendían en aquel entonces los discípulos. Cosas que hasta el día de hoy no las entendemos todavía. ¿Por qué? Porque no hemos creído a veces en Jesucristo. Pero los que ya hemos creído, sabemos que Él nos va a resucitar de los muertos cuando Él venga. Sabemos que Él nos va a dar vida eterna cuando Él venga. También Juan, en el capítulo 10 del libro de Juan, 10:10, también dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, vemos aquí cómo es Jesús quien te puede dar vida en abundancia. Quizás muchos de nosotros digamos, bueno, es que yo tengo buena vida, estoy joven, tengo salud. Pero déjame decirte, amigo, déjame decirte, hermano, muchas de las veces nosotros creemos que tenemos salud y al siguiente día te diagnostican con un cáncer. Nosotros decimos que tenemos salud y al siguiente día te diagnostican diabético. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no tienes a Jesús, tú no tienes la cobertura de Dios. Si tú no tienes a Jesús, tú estás en manos del maligno. La palabra de Dios me enseña ya en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca a los incrédulos. Y es obvio que a veces no entendemos que el Dios de este siglo es el diablo. Cuando Jesús nos enseña aquí, dice, y yo he venido para que tengan vida en abundancia, nos damos cuenta que podemos tener una vida bonita aquí en la tierra, una vida abundante. Es una promesa de Dios, es una promesa de Jesús. También nos dice la palabra de Dios, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros vemos cómo en el mismo capítulo de Juan, vemos cómo también levantó a Lázaro. Cuando sus hermanas dijeron, Señor, Lázaro ha muerto. Jesús dijo, no, yo sé que ha muerto, pero voy a ir y lo voy a resucitar. Y ellas le dicen, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Jesús les dice, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos tres cosas bien importantes que el hombre desconoce.